Hola amigos, mi nombre es Chaim Weisblut y este es el canal Creyente Racional. Hay quienes piensan que la teoría de la evolución implica una contradicción a la creencia en Dios, o al menos a la creencia de que Dios intervino en la creación de los seres vivos como lo conocemos hoy en día. Para eso hemos preparado una serie de 3 videos donde exploraremos la pregunta de si la teoría de la evolución es una contradicción a la creencia en Dios o no. Como verán, la respuesta no es tan simple. En este primer video comenzaremos por explorar qué premisas están incluidas en la teoría de la evolución. Después de todo, no existe un solo planteamiento. No es que exista una placa oficial en la Real Academia de las Ciencias donde podamos leer de qué se trata la teoría de la evolución. Más bien, existen múltiples variantes de la teoría que manejan distintas premisas o tesis. Por eso, lo primero que haremos es tratar de identificar las 6 premisas generales que abarcan todo el espectro de opiniones respecto a la evolución. En segunda instancia, basado en esas 6 premisas, identificaremos 4 formas de interpretación de esas premisas que representan las 4 tendencias sobre la teoría de la evolución. Finalmente, analizaremos cómo interactúan cada una de las 4 interpretaciones con la creencia en Dios. Y veremos si efectivamente la evolución es una contradicción a la creencia en Dios o no. Identificaremos brevemente cuáles son las dificultades que dichas interpretaciones deben superar y veremos cómo 3 de las 4 interpretaciones son consistentes con la creencia en Dios. El segundo video se trata de la cuarta interpretación. Nos concentraremos en identificar varias dificultades que debe superar esta interpretación que se contrapone a la creencia en Dios. Y veremos por qué es una posición que es difícil de sostener desde un punto de vista científico. En el tercer video veremos cómo, lamentablemente, muchos científicos, pensadores y escritores se han dedicado a promocionar la interpretación ateística de la evolución como si fuera la única alternativa correcta o posible, a pesar de la gran cantidad de problemas que esto tiene. En especial, analizaremos pasajes de los libros del autor Yuval Noah Harari, quien ha logrado bastante renombre últimamente y que también ha promovido esta visión. Como dijimos, el término evolución abarca básicamente 6 premisas, las que presentaremos en forma breve a continuación. Premisa 1. La tesis de la Tierra antigua, que afirma que la edad de la Tierra es de alrededor de unos 4.500 millones de años y el universo de unos 13.8 billones de años. La premisa número 2. La tesis del progreso. Existe la afirmación de que la vida ha progresado desde formas relativamente simples a formas relativamente complejas en cuanto a su funcionalidad, número de estructuras, órganos y otros. Este proceso se desarrolló desde la vida unicelular hasta la multicelular compleja como la de los humanos. Al principio había vida unicelular relativamente simple, luego vida unicelular más compleja, luego vida multicelular relativamente simple, como gusanos, corales, medusas, luego peces, luego anfibios, luego reptiles, luego las aves, los mamíferos y finalmente, como culminación a todo el proceso, los seres humanos. La premisa número 3 es que existe la tesis de la descendencia con modificación. Tal como lo vemos a diario, los hijos se parecen a sus padres, pero no son iguales. Esta tercera premisa plantea que la enorme diversidad del mundo viviente se produjo a través de una descendencia que difiere, normalmente en formas pequeñas y sutiles, de sus padres. Premisa número 4. La tesis de la ascendencia común. Probablemente lo has visto en gráficos que presentan un árbol de la vida donde se observa que toda la vida en la Tierra proviene de un solo organismo. Esta tesis sostiene que la vida se originó en un solo lugar de la Tierra y que toda la vida subsiguiente estaría relacionada por descendencia con esas criaturas vivientes originales, como lo afirmara el famoso paleontólogo Stephen Jay Gould, un árbol de ascendencia evolutiva que une a todos los organismos mediante lazos de genealogía.
Según la tesis de la ascendencia común, todos los seres vivos estamos emparentados, pues todos venimos de un solo organismo inicial. Así, las larvas, los reptiles, las ovejas, el roble, las pirañas, tú, yo, verdaderamente somos primos. Premisa número 5. La tesis del darwinismo. Hoy en día, en verdad, la del neodarwinismo, ya que a pesar de que Darwin sentó la base central de esta tesis, se desconocía en su época el ADN. Esta tesis propone un mecanismo natural a través del cual se desarrolló todo el proceso evolutivo. El mecanismo más conocido, aunque no el único, es el de mutaciones genéticas al azar y selección natural. Llamemos a esta premisa la tesis del darwinismo. Finalmente, la premisa número 6. La tesis de la evolución materialista, que asume que la vida se desarrolló a partir de materia inanimada, inerte, sin ninguna actividad creadora especial de Dios ni de ningún otro agente de tipo espiritual, sino simple y exclusivamente en virtud de procesos descritos por las leyes de la física y la química. Llamaremos a esta la tesis de los orígenes naturalistas. Estas 6 tesis son, por supuesto, muy diferentes entre sí. Algunas están más envueltas en controversias que otras. Sin embargo, podemos decir que las primeras 4 son en términos generales las más transversales, por lo que son identificadas por científicos y filósofos de las ciencias como basales. Por eso las llamaremos las 4 premisas de la evolución. La quinta premisa, la del darwinismo, es más ambiciosa, ya que apunta a descubrir el mecanismo subyacente a la evolución. Finalmente, la sexta premisa no es realmente parte de la teoría de la evolución, sino que es una posición más bien metafísica o filosófica, pues habla sobre lo que Dios sería capaz de hacer o de no hacer, lo que no pareciera ser una opinión científica, sino más bien metafísica. Una vez establecidas las 6 premisas posibles detrás de lo que llamaríamos la teoría de la evolución, podemos identificar 4 tipos, 4 actitudes o posiciones respecto de estas 6 premisas. Fíjate cuál te hace más sentido. La primera la podríamos llamar la posición negacionista. Esta posición básicamente se dedica a negar casi todas las premisas de la evolución, a excepción tal vez de la tesis del progreso. Normalmente, esta posición se basa en una lectura literal de la Biblia, por lo que asigna a la Tierra y el universo una edad de unos miles de años, negando la tesis de la Tierra Vieja, por ejemplo. Obviamente, el problema que debe superar esta postura es que va en contra de la lectura más probable de las mediciones geológicas de la edad de la Tierra, de las mediciones con carbono 14 y de las observaciones del universo que indicarían un universo en expansión con billones de años de antigüedad. Además, esta posición debe defender que su lectura del texto bíblico es la más adecuada. Interesantemente, esta tendencia puede ser consistente con otras posturas que normalmente se encuentran en el polo opuesto del espectro religioso. Por ejemplo, hay ciertas teorías propuestas por algunos científicos que postularían que el universo es en realidad un holograma. De ser el universo un holograma, estas posturas también calzarían con la idea de un universo que solo da la apariencia de ser viejo cuando en realidad no lo es. Por otro lado, hay otros científicos que buscan adelantar la teoría de los multiversos, donde para poder solucionar el problema del fine-tuning del universo, es decir, el de la enorme precisión de las constantes de la naturaleza, acuden a la idea de infinitos universos. En un espacio conceptual de infinitos universos, todo lo que es posible va a pasar. De esta forma, perfectamente podría pasar que el universo se vea viejo, pero que en realidad no lo sea. Los multiversos generan el efecto de lo que es importante ya no es lo probable, sino solo lo que es posible. Una segunda actitud, en general acepta las 4 premisas de la evolución,
aunque algunos del grupo rechazan la cuarta, la de la ascendencia común, es decir, que venimos de un solo organismo precursor. Por el contrario, esta segunda actitud no aceptaría la premisa número 5, la tesis darwiniana, ni la premisa 6 de la evolución materialista. A esta actitud la podemos llamar la de la evolución guiada. Según esta visión, los fósiles y la observación proveen evidencia suficiente como para decir que hubo algún tipo de proceso evolutivo en la generación de la vida. Sin embargo, esta posición cuestiona fuertemente que actualmente exista suficiente evidencia científica como para explicar el proceso de la evolución sin algún tipo de intervención. Algunos dentro de este grupo son más enfáticos, planteando que resulta imposible sostener una visión de la evolución basados exclusivamente en mutaciones al azar y selección natural, dado que los tiempos y las probabilidades resultarían prohibitivas para la generación de la vida vía estos mecanismos. Esta sería entonces la teoría de la evolución guiada. Un tercer grupo estaría dispuesto a aceptar las premisas desde la 1 a la 5. Es decir, además de la tesis de la Tierra Vieja, la tesis del progreso, la tesis de la descendencia con modificación y la tesis de la ascendencia común, este grupo estaría dispuesto a aceptar que existiría algún mecanismo natural del estilo darwiniano para producir la vida. Sin embargo, este grupo reconoce que las condiciones para que esto ocurra son exquisitamente finas y ajustadas, por lo que admitirían que haya sido Dios quien fuera el que puso todo el sistema en orden desde un inicio. Sin ir más lejos, Thomas Huxley, el que fuera gran defensor de Darwin en su época, y que fuera conocido como el Bulldog de Darwin, quien, entre paréntesis, se declaraba agnóstico, y que fuera además de hecho el que acuñó el término agnosticismo, admitió que Dios podría haber establecido las cosas inicialmente para que las mutaciones correctas se produjeran en los momentos correctos, conduciendo a los resultados que él deseaba. Esta forma de entender la evolución es a veces identificada como evolucionismo teísta. El problema que debe superar esta postura es que debe ser capaz de mostrar que existen rutas, caminos naturales del estilo darwiniano para producir todas las formas de vida del planeta. ¿Cuáles son algunos de esos problemas? Los estaremos revisando en el segundo video de esta serie. Finalmente tenemos el cuarto grupo, al que llamaremos evolucionismo materialista, que acepta las 5 premisas más la número 6, que sostiene que el proceso debe haber sido estrictamente materialista, sin ningún tipo de intervención divina. Como ya mencionamos, esta posición no tiene contenido científico, sino más bien metafísico. Que esta posición no es propiamente científica se aprende del hecho que no hay nada del proceso evolutivo en sí que impida una intervención divina. Al plantear que el mecanismo de la evolución es al azar, eso significa que no hay ningún mecanismo físico, tanto a nivel del ADN como fuera de él, que genere mutaciones beneficiosas para el organismo. Las mutaciones serían propiamente al azar. Y en ese sentido, no se entiende por qué Dios no podría intervenir en la dirección o forma que adopten esas mutaciones. Al forzar a Dios fuera del proceso evolutivo, el evolucionismo materialista estaría haciendo una afirmación metafísica sobre las capacidades de Dios. No me imagino cómo una aseveración sobre qué es lo que Dios es capaz o no de hacer sea una afirmación científica, sino es gracias a una segunda afirmación filosófica sobre el carácter de las explicaciones científicas. Porque de hecho, una tesis fundamental de la evolución materialista es dejar a Dios fuera de cualquier explicación científica por definición. En vez de seguir la evidencia a donde sea que ella nos lleve, ya sea a Dios o no, que resulta una actitud más científica que la de excluir una posible mejor explicación simplemente porque no se ajusta a una visión del mundo a priori, previa. Te dejo un video en la descripción sobre el científico Sir Fred Hoyle, que habla al respecto de seguir la evidencia donde sea que ésta nos lleve.
Ya estamos en condiciones de analizar con un poco más de información la pregunta que nos hicimos al inicio del video. ¿Es la evolución una contradicción a la creencia en Dios? La respuesta es que depende de cuál de las 4 actitudes adoptes. Como vimos, 3 de las 4 actitudes respecto a las 6 premisas de la evolución son consistentes con una creencia en Dios. Solo la perspectiva de la evolución materialista es la que excluye a Dios de la evolución. Pero espero que haya quedado suficientemente claro que no es una posición científica, sino una posición filosófica. De hecho, esta posición del evolucionismo materialista normalmente viene de la mano de la ideología cientificista, de la cual hemos venido hablando en varios videos de este canal Creyente Racional. Una vez que hemos sentado las bases para una mejor comprensión de las implicancias teológicas de la teoría de la evolución, veremos en el próximo video algunas de las dificultades a las que se enfrentan las actitudes 3 y 4, es decir, el evolucionismo teísta y el evolucionismo materialista. No dejes de suscribirte al canal, aprieta la campanita y nos vemos en el próximo video.